tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este espacio, a este lugar en el que virtualmente todos nos unimos y nos juntamos por el día de hoy, que de hecho es una fecha bastante importante, y para Edmecon es un honor darles la bienvenida a esta celebración justamente dedicada a uno de los órganos más importantes y vitales de nuestro cuerpo, el corazón. Este espacio justamente es para poder generar conciencia sobre la salud cardiovascular, como vemos en el flyer del evento, sino que también, además de poder generar conciencia, es para inspirarnos y sobre todo comprometernos a tomar medidas que justamente mejoren nuestra calidad de vida. Así que hoy, 29, en el Día Mundial del Corazón, nosotros queremos brindarles la oportunidad de poder recordar que el corazón no solo es un órgano físico, sino que también es un símbolo de amor, comprensión y sobre todo de vitalidad. Y al mantenerlo sano hay que recordar que no solo hacemos que nuestros años de vida se prolonguen, sino también que justamente el prolongar esos años de vida hacen que podamos nosotros repartir amor y apoyo a todos nuestros seres queridos, que creo que es lo más importante, además de cuidar obviamente de nuestra salud para poder justamente compartir con nuestros seres queridos. Este evento no sería posible sin la participación activa de todos ustedes, nuestra linda comunidad de Edmecon, que en realidad fecha tras fecha nos acompañan siempre en esos espacios virtuales, en esos espacios de conocimiento, de información, de interacción, y también, por supuesto, sin el apoyo del laboratorio MSN, a quien de hecho agradecemos muchísimo por participar año a año en cada una de las actividades que nosotros realizamos y por sobre todo contribuir a la prevención en este día de la salud cardiovascular. Gracias al laboratorio MSN por sumarse una vez más y poner un granito de arena en el apoyo de la información, del apoyo de la conciencia y sobre todo en el día de hoy, como dije, en el apoyo de la salud cardiovascular, como vemos en pantalla. Podamos a conocer un poco más sobre MSN y Wellcare Cardio, que justamente es lo que se quiere el día de hoy también promocionar, promulgar para todos los asistentes el día de hoy. Gracias MSN por confiar en Edmecon y en los ponentes del día de hoy, que ahora sí voy a pasar a presentar para no poder quitarles más tiempo. Muchísimas gracias nuevamente a los que se siguen sumando a la charla. Gracias, bienvenidos. No quiero dar más preámbulos, así que empecemos con la ponencia y que esta celebración justamente nos impulse a poder cuidar de nuestros corazones y a extender, como dije, amor y vitalidad a todos nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Voy a presentar al primer ponente que nos acompaña el día de hoy y que de hecho es un doctor que ya nos ha acompañado anteriormente en estos eventos netamente del corazón y muchísimos eventos más, no solo presenciales, sino también como hoy virtuales. Él es el doctor Marco Antonio Heredia. Él es médico cardiólogo, formado en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna y con especialidad de cardiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es past presidente del Comité Nacional del Médico Joven, médico de la Unidad Funcional de Rehabilitación Cardíaca de INCOR y también es coordinador general del Consejo de Rehabilitación Cardíaca y Cardiología del Deporte de la SOPECAR. Así que, ¿quién mejor que él para poder impartir esta primera parte del webinar que tenemos el día de hoy sobre la salud cardiovascular? Bienvenido, doctor Heredia, muy agradecidos de verdad de poder contar con su presencia. Sé que su agenda es súper apretada, pero nosotros contentos de poder recibir la información que el día de hoy nos va a dar en este espacio, en este webinar sobre salud cardiovascular. Bienvenido. Muchas gracias, Ariana, por la presentación. Muchas gracias a Edmecon por la invitación y al laboratorio MSN. Vamos a empezar justamente con la presentación el día de hoy. Antes de empezar, justo vamos a hablar de prevención de enfermedades cardiovasculares. Vamos a recordar que por sobre todas las cosas debemos recordar que hay que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Esto por ahí lo he recabado de algunos pasajes de la Biblia católica y justamente son importantes el día de hoy y toman bastante significado porque muchos de nosotros estamos relacionando, como lo dijo Ariana, el corazón con nuestra capacidad de dar amor y comprensión a los demás. Así que vamos a empezar sin más preámbulos, prevención de enfermedades cardiovasculares el día de hoy por el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre.
Y al finalizar esta sesión, ustedes van a poder saber qué es una enfermedad cardiovascular, conocer los factores de riesgo que predisponen, identificar estos factores, identificar las estrategias para controlar nuestros propios factores de riesgo y el uso de herramientas que apoyen a su automonitoreo, que eso es lo fundamental y lo más importante. Nosotros muchas veces les tenemos miedo al tiburón, ¿no? Pero tenemos que saber que es más probable que tengamos un problema más por una muerte cardiovascular, por una enfermedad cardiovascular que nos tome el tiburón. Así que esto es importante, hay que pensar en nuestro corazón. Las enfermedades cardiovasculares en general son un término amplio para los problemas del corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la que es la aterosclerosis, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos, que consiste en la acumulación de grasa en ellos. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el planeta, ¿correcto? Y en el Perú se encuentra en el segundo lugar luego del cáncer. Y normalmente la enfermedad cardiovascular está muy subdiagnosticada, quizás esté en el primer lugar en el Perú. Lamentablemente el día de hoy conocimos el fallecimiento del congresista de la República, Nano Guerra, y lo más probable es que él haya fallecido por una enfermedad cardiovascular aguda, un infarto agudo del miocardio, que es la causa más común de muerte súbita en las personas mayores de 40 años, o en una segunda probabilidad una enfermedad cerebrovascular fulminante. Correcto. Entonces, a veces cuando no nos hacemos las autopsias, nuestro registro epidemiológico a nivel nacional queda un subregistro que no nos permite conocer el verdadero impacto de la enfermedad cardiovascular. Y puede estar originada por múltiples factores de riesgo: tabaquismo, diabetes, presión alta, colesterol alto, obesidad y la contaminación del aire. Entonces, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y una de las principales causas de muerte acá en el Perú, de manera combinada que afectan los vasos sanguíneos o el corazón, como por ejemplo un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca, que normalmente esto mata alrededor de 20 millones de personas cada año. La mayoría de estas muertes ocurren en países de medios y bajos recursos, así como el Perú. En el Perú normalmente la muerte cardiovascular es un problema de salud pública también. No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Esto es importante y es por eso que estas charlas nos ayudan a permitir a conocer lo que es el corazón. Y básicamente al conocer nuestro corazón vamos a poder amarlo y poder cuidarlo de forma adecuada. ¿Qué son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular? Justamente algo importante que tenemos que saber, que el factor de riesgo es justamente una característica que nos hace más factible tener o desarrollar una enfermedad cardiovascular. Va a incrementar la posibilidad de que una enfermedad cardiovascular empeore y justamente también favorece lo que es la progresión de la enfermedad cardiovascular en general. ¿Sabemos que los factores de riesgo se pueden controlar? Sí, justamente la inactividad física, el estar mucho tiempo sentado, la presión arterial elevada, los niveles elevados de colesterol, diabetes, el estrés, la ansiedad, depresión, fumar, la obesidad medida por la cintura y el síndrome metabólico son factores de riesgo que se pueden controlar y quizás muchos de ustedes tengan algunos de estos factores de riesgo. Pero hay cosas que no vamos a poder controlar. Por ejemplo, la edad. Lamentablemente pasan los años y nuestro cuerpo envejece y es algo que no podemos negar. Lamentablemente también el sexo genético que heredamos a través de los genes no lo podemos controlar porque es algo que se transmite desde que estamos concebidos en el vientre. La historia familiar. Mi papá, mi mamá falleció por un infarto al corazón jóvenes, 40, 50 años. De hecho, que yo tengo un alto riesgo de tener una enfermedad cardiovascular joven. La etnia. Normalmente en la etnia vamos a ver que algunas poblaciones en general van a tener más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, las personas de raza negra tienden a tener más riesgo de hipertensión arterial e hipertensiones más altas. Es un ejemplo. Hay poblaciones, por ejemplo, en Japón que tienen más riesgo de tener el cáncer gástrico. En realidad, la etnia para algunas enfermedades es muy importante. Los factores genéticos también es importante. Las hiperlipidemias familiares, lo que son las enfermedades familiares, hacen de que la persona desarrolle aterosclerosis, enfermedad de las arterias, a edades más tempranas. Si usted tiene alguno de ellos, también tiene que consultarlo con su médico.
Y esto nos va a llevar a lo que es el continuo cardiovascular. ¿Qué es el continuo cardiovascular? Son todos los eventos que nos van a llevar justamente a la muerte por una enfermedad cardiovascular. Comenzando desde los genes y los hábitos de vida, lamentablemente el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo nos va a llevar a tener enfermedades como la hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad central. La aterosclerosis, que es justamente promovida por todos estos factores de riesgo, lo que hace que el corazón se engruese, hay problemas del riñón con la microalbuminuria, que es pérdida microscópica de albúmina, el infarto lacunar, que son pequeños infartos en el cerebro. Luego de eso, las enfermedades mayores como el infarto, la angina, la enfermedad cerebrovascular manifiesta, el problema de la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedad de las arterias. Y todo esto nos va a llevar a eventos recurrentes, no mortales, que finalmente nos van a llevar a la falla cardíaca crónica, a la insuficiencia renal, diálisis, demencia en muchos casos y finalmente la muerte. Y este es el continuo cardiovascular. Por eso que es importante que nosotros hagamos un pactos. ¿Y por qué un pactos, doctor? Un pactos por el corazón. Aquí les dejo la página web para que sepan de qué trata ese pactos. Yo les voy a dar una referencia durante la exposición, pero es importante que si escanean ese QR van a saber qué pacto pueden hacer por su corazón. Hagamos un pactos por el corazón. El pactos nos va a significar lo siguiente: P de presión arterial, A de alimentación, C de colesterol, contaminación, la T del tabaquismo, la O de obesidad y la S de sedentarismo, salud emocional y la soledad. ¿Qué puedo hacer para cumplir con este pacto? Básicamente sabemos que la prevención de las enfermedades cardiovasculares va a depender de muchos factores: control de la presión, actividad física, el uso de aspirina en algunos pacientes que ya han tenido enfermedad cardiovascular, control de la diabetes, la dieta, el dejar el tabaco y controlar el colesterol. Y justamente este pacto nos va a ayudar a esto. El pacto, por ejemplo, por la presión arterial, nos va a hablar del objetivo que es mantener la presión arterial por lo general menos de 140/90. Ojo, 140/90 es un objetivo muy general, pero hay objetivos específicos que tenemos que tener en cuenta en pacientes, por ejemplo, con diabetes, donde idealmente debe ser menor de 130/80. La presión arterial normal de las personas debe ser 120/80, y normalmente cuando está por encima de 140/90 en el consultorio con 2 tomas en diferentes días, al paciente se le diagnostica con hipertensión. No se debería superar este nivel de presión arterial, excepto en los mayores de 80 años. Ojo, y esta es información que está publicada y científica. En mayores de 80 años podemos ser un poquito más permisibles. Quizás tolerar presiones hasta 150/90. ¿Por qué? Porque muchos adultos mayores, cuando les bajas mucho la presión, sienten mareo, vértigo y se pueden caer. Hay que tener en cuenta esto. Por eso que en el adulto mayor, más de 80 años, no se deben desesperar si ven una presión de 150/90. El nivel de presión arterial justamente muy baja en los adultos mayores de 80 puede llevar a marearse. Entonces, esto es importante: controlar la presión arterial. ¿Cómo? Perdiendo peso, aumentando la actividad física, bajar la sal de las comidas, limitar la ingesta de licor, dejar de fumar y tomar el medicamento indicado por su médico tratante. La alimentación es importante y fundamental, una alimentación sana. La alimentación hay que reducir el consumo de bebidas y zumos azucarados. No deberíamos comer la fruta en jugos, no deberíamos exceder en bebidas azucaradas. Lo mejor es tomar agua. Cambiar los dulces y las golosinas por fruta fresca como alternativa saludable. Intentar comer 5 porciones de frutas y vegetales, mantener un consumo de alcohol mínimo posible, intentar limitar el consumo de alimentos procesados y envasados como el azúcar blanca o las grasas refinadas, los contenidos altos en sal, y preparar la comida en casa es lo más sano, tratar de evitar comer en la calle. Correcto, esto más van a entrar en detalle con la nutricionista. Yo les estoy haciendo una visión general de lo que es este pacto. Y otra cosa importante: ¿sabían ustedes que los niveles elevados de glucosa, que es el azúcar en sangre, pueden ser indicadores de diabetes mellitus? Entonces, con una mala alimentación, no solamente van a venir problemas del colesterol, de la presión arterial, sino la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad sistémica
que se caracteriza por el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Normalmente un paciente diabético se hace el diagnóstico con un azúcar en sangre venosa más de 126, o una toma de azúcar al azar más de 200, o una hemoglobina glicosilada más de 6, ¿correcto? Ese es el diagnóstico. Pero nosotros cuando el paciente ya es diabético tenemos que mantener controles estrictos de presión arterial, perdón, de azúcar en sangre. Sobre todo, el azúcar debe ser menos de 126 idealmente en ayunas, y luego de las comidas el paciente diabético debe tener menos de 180. Básicamente la hemoglobina glicosilada, que es un control del azúcar en los últimos 3 meses, idealmente se pide que el control sea menos de 7 de hemoglobina glicosilada, y en el mejor de los casos se puede estar entre 6.5 y 6, correcto, en el mejor de los casos, pero al menos controlado se considera menor a 7. Y tenemos que tener en cuenta que mientras más alto el azúcar en sangre, más alto es el riesgo de mortalidad, ¿correcto? Entonces, con un 7% de azúcar es lo que digamos, menos de 7% de hemoglobina glicosilada es lo que se postula para tener un buen control de diabetes. Idealmente, si pueden llegar al 6% en buena hora. Es importante que la alimentación, y esto como le repito, la nutricionista va a entrar más en detalle, sea sana. Vean un plato saludable. Prácticamente más de la mitad del plato va a ser vegetales, y una parte pequeña del plato va a ser los carbohidratos, como ven ahí escondido el garbanzo, y una parte casi del tamaño de su mano, algún tipo de proteína, ¿correcto? Lo importante es que coman las carnes rojas, pueden comerlas, pero esporádicamente, sean carnes rojas, embutidos, fiambres, dulces. Pescado, pollo, huevos de 3 a 5 veces por semana. Es importante comer el pescado, ¿correcto? En la dieta mediterránea, justamente, de 3 a 5 veces por semana comen el pescado. Raciones de legumbres, ¿correcto? La alverjita, algunas payares, entre otros. 3 raciones a la semana, ¿correcto? También lo que son frutos secos de 25 a 30 gramos, algunas especies de hierbas aromáticas. Es importante, por ejemplo, tenemos el perejil, una ración por día al menos. El aceite, oliva, principalmente el virgen o el extra virgen, 15 gramos por porción, 4 cucharas por día. Lácteos, normalmente 1 o 2 raciones al día, solo de 120, 150 gramos por ración, tratar de que sea un queso descremado y un queso, que tenga baja cantidad de sal, ¿correcto? Esto ya en detalles lo va a dar la nutricionista. 3 raciones al día de cereales integrales, porción de 50 gramos en una porción reducida. 2 a 3 raciones al día de fruta de temporada fresca, no en jugos. Y lo más importante, los verduras, hortalizas, de 3 a 4 raciones por día. Esto es la base importante de una alimentación sana. El colesterol y la contaminación, del pactos es la tercera letra, el C. El colesterol ya sabemos que normalmente en sangre se va a considerar un colesterol elevado cuando está más de 200, y un colesterol malo dependiendo de la función y el riesgo del paciente. Una persona que no tiene ninguna enfermedad, un colesterol malo de hasta 120 se puede considerar bien. Pero si tú ya has tenido un infarto al corazón, si tú ya has tenido una enfermedad cerebrovascular, ya tus niveles de colesterol malo tienen que ser más bajos. Por ejemplo, estos pacientes con infarto al corazón, durante el primer año deben tener un colesterol malo menos de 55. Si ya pasó más de un año, menos de 70. Si eres un paciente que eres hipertenso, diabético, debes tener un colesterol menos de 100. Entonces, todo esto va a cambiar en función al paciente, y esto el médico lo va a ver y lo va a recomendar. El colesterol bueno normalmente tiene que ser en mujeres más de 50 y en varones más de 40, el triglicérido menos de 150. ¿Qué es lo que medimos normalmente en el perfil lipídico? Ojo, importante que le hagan perfil lipídico, no solamente colesterol, triglicéridos. Y la lipoproteína A, que también es algo que se dosa, no es tan importante dosarlo siempre, y en el Perú no estamos acostumbrados a esto, pero esto no debe superar un nivel de 50 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué hacemos para controlar nuestro colesterol? ¿Qué acciones tomar? Una dieta equilibrada, hacer ejercicio, no fumar, tomar la medicación adecuada en caso que se le haya prescrito. Entonces, tenemos que evitar las comidas altas en colesterol.
hamburguesas, pollo broster, lo que son los chicharrones, todo eso tenemos que evitar, el chocolate en exceso, ¿correcto? La leche entera en exceso. Tenemos que tratar de comer más lo que son los vegetales, pescados, nueces, ¿correcto? Por ahí quizás la nutricionista también nos hablará un poco sobre qué es activar o no lo que son los frutos secos, porque por ahí hay algunas cosas que también de los frutos secos hablan, como los antinutrientes, pero me imagino que en la charla que sigue vamos a saber un poco más de eso. Y justamente el pollo y el queso, que tienen, digamos, un poco menos de colesterol, tenemos que comerlo con moderación. Es importante esto. Limitar el consumo de alcohol, limitar lo que son alimentos procesados, las donas, por ejemplo, evítenlo. Y reducir el contenido de alimentos altos en grasas saturadas. La contaminación ambiental. Estamos viviendo en una metrópolis en Lima. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la época de la pandemia, no sé si recuerdan, se limpió el río Rímac, ya no había contaminación, salió el sol, no había nubes. Entonces la contaminación también es un factor que predispone a la enfermedad cardiovascular. Se habla que hay datos preocupantes. Por ejemplo, una de las ciudades más contaminadas del mundo es Nueva Delhi. Hay datos tan preocupantes que un no fumador residente en Nueva Delhi tiene el mismo riesgo como que el que fumara 40 cigarrillos al día, tengan en cuenta esto. Entonces la contaminación merma la salud cardiovascular, ¿correcto? Y justamente nosotros tenemos que saber de dónde provienen estas partículas. Los vehículos a diésel, sobre todo los antiguos, porque los más modernos con sus mecanismos de control Euro 5, Euro 6, Euro 4, contaminan menos. Pero si vemos las combis antiguas, los carros antiguos contaminan más. La combustión de fósiles, la gasolina, sobre todo cuando es más moderno y eléctrico el carro, el automóvil, es mucho mejor. La oxidación de algunos elementos atmosféricos, por ejemplo, que están en las refrigeradoras antiguas, que es el óxido nitroso, lo que están en los aerosoles, ¿correcto? Partículas gruesas de daño menor son los desechos de construcciones, combustión del carbón, petróleo, madera no controladas, resuspensión de partículas depositadas en la calle, llantas, cuando queman sus llantas y hacen manifestaciones, balatas de los frenos, ¿correcto? Y justamente este aire contaminado hace que se inflame lo que son las arterias, altera la función del revestimiento de las arterias, que es el endotelio, lo que provoca una posibilidad de ruptura de placa que lleva un infarto al corazón, que se constriñan las arterias que lleva infarto al corazón, o que haya trombosis por disfunción de las plaquetas. El tabaquismo, la T de tabaquismo. El tabaco es el asesino silencioso. Ustedes saben que se ha revelado el secreto. Si su producto matara a 8 millones de personas cada año, usted también buscaría una nueva generación de clientes. El tabaco ha matado un montón de gente, incluso más gente de lo que ha matado las pandemias. Pero lamentablemente, porque hay la industria detrás de esto del tabaco, no se elimina completamente todavía del consumo de las personas. Miren lo que tiene el cigarro: nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, arsénico, amoníaco, butano, metano, cadmio, todo eso mata. La toxicidad va a aumentar. Por ejemplo, justamente el alquitrán es lo más tóxico que hay del tabaco, ¿correcto? El arsénico, el amoníaco es lo segundo más tóxico. Entonces, evitemos cualquier forma del tabaco, así sea ocasional, el fin de semana. Algunos dicen que solamente fuman cuando beben con sus amigos. Eso hay que abandonarlo completamente. ¿Y qué tenemos que hacer para dejar de fumar? Básicamente, cuando dejamos de fumar a los 20 minutos mejora la circulación, la presión, la frecuencia cardíaca. A las 12 horas bajan los niveles de nicotina y monóxido de carbono de la sangre. Mejora a las 24 horas el olfato, el gusto y el aspecto de la piel. 48 horas ya no tenemos monóxido de carbono, el moco se aclara y disminuye el riesgo de infarto. 72 horas tienes mejor respiración, de 2 a 12 semanas mejora tu circulación, 3 a 9 semanas mejora la tos, y en un año reduces el 50% del riesgo de infarto. Y a los 10 años vas a reducir el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces es importante dejar de fumar, porque recién se considera un ex tabaquista a partir de los 10 años dejado de fumar.
Y a los 15 años vas a tener el mismo riesgo de una enfermedad cerebrovascular que el que nunca fumó. Así que, por favor, si por ahí alguien fuma o vive con algún fumador o dice que fuma de cuando en cuando un cuarto de cigarrillo, déjelo completamente. Dejar de fumar no es sencillo, lo sabemos. Pero si otros son capaces de dejar de fumar, ustedes pueden. No esperen a tener el infarto como la mayoría de los pacientes que atiendo. Tienen el infarto y dejan de fumar recién por el infarto. No, tienen que hacerlo ahora. No esperen tener el infarto. La obesidad. La obesidad, hemos visto que a nivel nacional en Perú prácticamente 3 de cada 10 peruanos tienen sobrepeso y obesidad. O sea, es la nueva enfermedad del siglo XXI, del nuevo milenio. Sobre todo se ha visto esto aumentado con la pandemia, ya que muchas personas por quedarse en casa han subido de peso por el sedentarismo. La obesidad se define como el índice de masa corporal, que es la división del peso sobre la talla al cuadrado mayor de 30. Entonces, acá tenemos los pacientes con obesidad. Y también tenemos otro tipo de obesidad, la obesidad central, abdominal, que en hombres se considera con cintura más de 102 y en mujeres con cintura más de 88. La obesidad supone, aparte de un problema estético, acá no hablamos de estética, acá no hablamos, a veces veo en redes sociales mucho, si soy gordito, respétame, porque yo me siento bien así. Es que no te deberías sentir bien así, no por la estética, te deberías sentir mal porque tienes probabilidad de tener una enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión, infarto cerebral, apnea del sueño o osteoartrosis. Sabemos que la obesidad no solamente se da por el exceso de calorías, pero la mayoría es por la mala alimentación. Hay una parte de pacientes que sufren obesidad genética o por problemas endocrinológicos como el hipotiroidismo, que ese es otro tipo de obesidad, pero la mayoría es porque come mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener buenos hábitos de comida, mejores estilos de vida, evitar la hamburguesa, ¿correcto? Comer sano, y en el peor de los casos, en algunos pacientes seleccionados, porque siempre le digo al paciente, lo primero que tienes que hacer es agotar tu dieta y ejercicio hasta demostrar lo contrario. En pacientes seleccionados se les puede hacer la banda gástrica, el bypass, la gastrectomía, pero recuerden que llegar a un bypass gástrico o gastrectomía no van a volver a ser iguales, su pobre estómago lo van a cortar y desechar. Así que tengan cuidado, no piensen que esta es la solución a la obesidad definitiva, sino que tratemos de hacer antes de llegar a eso el mayor esfuerzo posible para perder peso. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores que estamos conversando, hay que tener en cuenta que también es importante tomar la prescripción médica que les da su médico. Para el control de la presión, por ejemplo, si les da captopril, captopril, si les da enalapril, enalapril, pero no se automedique. No esperen a tener 180, 200 de presión para que ir a la farmacia y les estén dando captopril bajo la lengua. Que aparte que el captopril bajo la lengua es una bomba de tiempo y en realidad no ha demostrado y en ningún libro de medicina van a encontrar que eso sirva, sino que es una costumbre que se da por el médico general o farmacéuticos o la vecina o la amiga que me contó por ahí que se pone bajo la lengua, pero más que eso, no hay evidencia que sirva bajo la lengua, como darlo por vía oral y que lo tomen bajo prescripción médica. Los betabloqueadores, que son medicamentos también para bajar la presión. Si les dan atorvastatina para la grasa, tómenla. La aspirina, si tienen alto riesgo cardiovascular o clopidogrel. Si son diabéticos, su metformina o el medicamento que le den, pero lo importante es que tomen su medicación. Entonces, tengan en cuenta que la presión arterial elevada es uno de los factores más importantes de enfermedad cardiovascular y es el asesino silencioso. Muchas personas caminan en la calle con la presión de 180, 190 y no tienen síntomas. Tengan en cuenta que 3 de cada 10 personas nomás tienen síntomas y el resto de 7 personas no sienten nada. Es como los pacientes que llegan a la consulta y me dicen, doctor, yo nunca sentí nada, siempre he estado bien, pero he estado bien porque nunca te has chequeado. Los que tengan carro y automóviles cumplen estrictamente, si quieren a su carro, en llevarles al control cada 5,000 kilómetros. ¿Qué les cuesta a ustedes al menos una vez al año irse a su posta, irse a su médico, que les tome la presión, que les controle, que les haga un chequeo? ¿Por qué? Cuando el carro se les malogra por no hacer mantenimiento, ahí sí gastan 3,000, 4,000 soles en arreglarlo. Pero se puede arreglar un órgano del cuerpo cuando ya tienes infarto, está dañado el cerebro, no se recupera, el corazón no se recupera. Y tienen que prevenir, que es lo mejor que se puede hacer. El sedentarismo.
Aquel individuo que no realiza actividad al menos 30 minutos de actividad moderada durante la mayor parte de los días de la semana es sedentario. Aquel individuo que no realiza 5 o más días de sesiones de actividad física moderada o caminata durante al menos 30 minutos se considera sedentario. Aquel individuo que está más de 6 horas sentado en un sillón sin hacer nada, viendo televisión o alguna otra actividad, se considera sedentario. Entonces, el sedentarismo es un factor de riesgo también para enfermedad cardiovascular. Lo que se sugiere es que reduzcamos el sedentarismo. Caminemos al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de baja intensidad a moderada en la semana. O si tienen solamente tiempo para menos, háganlo de alta intensidad, 75 minutos. Hagamos ejercicio de pesas de 3 a 5 veces por semana, eso nos va a ayudar justamente a aumentar la masa muscular, y la masa muscular va a prevenir que tengamos pérdidas de equilibrio, caídas cuando seamos adultos mayores. Y si es posible, usen su smartphone, no solamente para el WhatsApp, sino para tener algunas ayudas que se pueden descargar de los que son gratuitas, contadores de pasos, lo que son recomendaciones de actividad física de los stores de los diversos equipos que tienen celulares. Entonces, hay que reducir el sedentarismo, de 2 a 3 veces por semana hacer ejercicios de flexibilidad, elasticidad, fortalecimiento, de 3 a 5 veces por semana actividad física o deportiva recreativa, y todos los días tratar de caminar más, estar sentado menos, bailar, usar bicicleta, sacar a pasear al perro. Como les digo, no tengan a su perrito en el techo, sáquenlo a pasear. Subir las escaleras, no use el ascensor. Hay que ejercitarse regularmente, intentar al menos 30 minutos de actividad física de moderada a intensa 5 veces por semana o 75 de vigorosa. Tratar de jugar, caminar, las tareas domésticas, bailar, actividades, todas las actividades cuentan, además de las que ya estoy mencionando, esa parte de hacer el ejercicio. Subir escaleras, ir al trabajo si se puede en bicicleta o a pie, mantenerse activo en casa. Incluso cuando uno ha estado en el confinamiento, lo ha podido hacer a través de clases virtuales o descargar aplicativos como un podómetro. Otro componente importante justamente del Pactos, y es el último, es la F, que es sedentarismo, salud emocional y soledad. Lamentablemente la depresión, que no es solamente que una persona esté triste, sino es una enfermedad, es reconocida como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. La depresión es muy frecuente en las mujeres y hay que tener en cuenta eso. La depresión se puede manifestar de diversas formas, no solamente que el paciente llore, la irascibilidad, la apatía pueden ser signos de depresión. Entonces es importante buscar ayuda, no solamente decir, vamos, ánimo, tú solo, tú vas a poder hacerlo. No, tiene que buscar ayuda, tienen que ir con el psicólogo y el psiquiatra para que los puedan ayudar. Y nada de pensar que porque van al psicólogo o al psiquiatra porque están, entre comillas, locos. No, es para su salud emocional. La ansiedad es una enfermedad también. A veces nosotros tenemos ansiedades del momento, ¿no? Que queremos hacer algo y estamos ahí inquietos, pero se nos pasa. Pero ya la ansiedad, que es una patología, es una enfermedad en donde el paciente no puede estar tranquilo, siempre está pensando que le va a pasar algo malo. Entonces tengan en cuenta que, estos niveles altos de estrés hacen que se liberen hormonas de estrés que pueden llevar a un riesgo de aparición de infarto. Insomnio, no dormir bien. Tengan en cuenta que el no dormir bien también está relacionado con la enfermedad cardiovascular. Tienen que dormir entre 6 a 8 horas, idealmente sus 8 horas. Y es importante que puedan descansar placenteramente y profundamente. Si no pueden dormir, tienen que consultar con su médico, neurólogo, psiquiatra. Y es importante esto. Entonces, es importante el papel protector del funcionamiento psicológico. Hay que promover la adquisición de hábitos de vida saludables, facilitar el desarrollo y mantenimiento de factores sociales cardioprotectores, apoyo familiar, la familia y la sociedad tienen que estar ahí. Esto tiene influencia directa sobre los procesos biológicos, porque cuando uno está bien emocionalmente, tiene mejores defensas, bajan los niveles de colesterol en sangre, se reduce la frecuencia cardíaca, mejora el sistema autónomo. Los beneficios es menor riesgo de muerte cardiovascular, menos posibilidades de infarto, mejorar
la evolución de los problemas cardíacos, menos posibilidad de tener recaídas, mejor función del sistema de defensa del cuerpo, hábitos de vida cardiosaludable y mejorar relaciones familiares sociales. Entonces, el manejo de la salud psicosocial, averigua tu riesgo, consulta con tu psicólogo o psicóloga, pregunta por ayuda, es importante buscar ayuda. Y vayan cuando se les pide, por favor, que vayan al psicólogo. Ya hemos visto que es importante tomar la medicación prescrita, siempre les recalco lo mismo. Y finalmente saber que deben alimentarse bien, beber con moderación, aumentar los niveles de actividad física y decirle no al tabaco. Intentar comer 5 porciones de fruta y vegetales al día, intentar limitar el consumo de alimentos procesados, ejercicio 30 minutos 5 veces por semana, jugar, caminar, tareas domésticas, bailar. Es una de las decisiones más importantes para mejorar el corazón. Al dejar de fumar, mejora tu salud y de los que te rodean, tengan en cuenta eso. Entonces, ya hemos visto muchas formas de cuidar el corazón y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Espero que esta charla les haya sido de su agrado y hayan aprendido algo de ella. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Heredia, por la información que nos ha brindado el día de hoy, tan valiosa de hecho, porque recordemos que justamente hoy día 29 es el Día Mundial del Corazón. Entonces, qué mejor que empezar justamente con toda la información cardiovascular que nos brindó el doctor Heredia. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden dejar sus consultas para que los doctores que vamos a tener el día de hoy presentes nos puedan ayudar a responder. Ya escuchamos la primera ponencia que fue del doctor Heredia. Una vez que ahora vamos a empezar justamente con la siguiente ponente, que las voy a presentar en breves, pero pueden ir dejando, en base a la información que hemos recibido del doctor Heredia, sus consultas en el chat o anotarlas para que al final puedan levantar la mano y hacer la consulta breve en vivo. Voy a presentar ahora sí Ahora, antes de presentar a la siguiente ponente, quiero mencionar un agradecimiento nuevamente especial al laboratorio que el día de hoy también hizo posible que podamos tener este espacio de información. El día de hoy también estuvo con nosotros, como mencioné al inicio, el laboratorio MSN, promoviendo todo lo que es la información con 2 ponentes de primera, apostando siempre por la información de calidad y además también por contribuir justamente a la prevención en lo que es salud cardiovascular. Ahora, ya agradeciendo nuevamente al laboratorio MSN que cada año siempre se suma a nuestras iniciativas de brindar información a la sociedad, a los pacientes y familiares, vamos a presentar a la doctora que nos acompaña el día de hoy también para complementar justamente el webinar que tenemos hoy sobre la salud cardiovascular. Ella es la doctora Claudia Santibáñez Guerrero. Es nutricionista egresada de la UNIFE y además posgraduada en nutrición oncológica en Brasil. Actualmente ella se encuentra haciendo una maestría también internacional en nutrición y dietética. Además, trabajó en la clínica Renovare en Brasil y actualmente trabaja en el Perú en el Instituto de Salud Quirós y también, por supuesto, es parte del staff de Edmecon como nutricionista. Gracias, doctora Claudia, por sumarse el día de hoy a esta ponencia. Es la primera vez que la tenemos aquí en vivo y nosotros contentos de que pueda estar presente, pero esperamos poder contar con usted en próximas ocasiones. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenas noches a todos, gracias por la presentación. Además, gracias a Edmecon y al laboratorio MSN. Estoy muy contenta de poder compartirles un tema muy importante y a la vez también estar celebrando el Día Mundial del Corazón. Entonces, como sabemos, las enfermedades cardiovasculares es uno de los primeros puestos que ocupa a nivel mundial de mortalidad y morbilidad, por lo que se ha convertido en una rutina médica, una evaluación y chequeo constante. Entonces, el uso del omega 3, que es lo que voy a hablar hoy, es una herramienta clave para el manejo de estos riesgos cardiovasculares, porque tiene muchos beneficios y el uso es muy seguro, ya que interviene en distintas enfermedades como cardiovasculares, inflamatorios, y dislipidemias y aterosclerosis. El omega 3 es los ácidos grasos
¿no? Se dividen en dos grandes grupos, que son los saturados y los insaturados. Y estos a su vez se dividen en monoinsaturados, que es el omega 9, que es un omega no esencial ya que el cuerpo lo produce. Sin embargo, los ácidos poliinsaturados, que es el omega 3 y 6, sí son alimentación o suplemento. El omega 6 da origen al ácido araquidónico y el omega 3 da origen al EPA y al DHA. Estas tienen distintas funciones. En la salud cognitiva, en el cerebro ocupa el 60% son de ácidos grasos, de las cuales el 25% aproximado es de DHA. También el DHA funciona mucho lo que es en la salud cardiovascular porque va a proteger y la presión arterial. Además, es un potente antiinflamatorio que es muy beneficioso para los problemas articulares. Aquí les muestro un pequeño estudio que se hizo del consumo del omega 3, lo cual se ve que a partir del aceite de pescado, que hay poco consumo a nivel mundial. Y de origen vegetal también el omega 3 a nivel mundial consumen muy poca cantidad. Otro estudio que se hizo en adolescentes aquí en Perú en la época del COVID, se vio que entre varones y mujeres tienen muy poco conocimiento sobre el omega 3. Y en cuanto a los hábitos, solo el 40% de las mujeres tienen un bajo consumo. Es solo un 40% del requerimiento que necesitan y los varones tienen solo 12% de los requerimientos. El omega 6 se encuentra básicamente en lo que es en las carnes, en el huevo, en los aceites vegetales como el de maíz, de soya, de girasol. Estos, si se consumen en exceso, se vuelven proinflamatorios. Eso quiere decir que van a inflamar, ¿no?, el organismo. Y el omega 3 se encuentra en lo que son las semillas de linaza, de chía, en los aceites de estos derivados, y el EPA y el DHA que se encuentran en los pescados de origen animal y en las algas marinas. Y el omega 3 sí va a ser un antiinflamatorio muy potente. Entonces, ¿qué cantidad de omega 3 nosotros necesitamos? Bueno, en los hombres generalmente es de 1.6 gramos mínimo y en las mujeres de 1 gramo. Y otros estudios muestran que para prevención de ciertas enfermedades como enfermedades cardiovasculares se debería consumir 1 gramo por día. Entonces, hay varios estudios según la suplementación. En Inglaterra se vio que la suplementación de 1 gramo por día más el aceite de oliva en personas diabéticas y que tienen enfermedades cardiovasculares se reduce el 19% de estas muertes cardiovasculares. En Estados Unidos también se evalúa a personas mayores de 50 años con el uso de 1 gramo de omega 3 con la vitamina D por 5 años. Como resultado se vio que redujo el 28% de infartos y el 50% de infartos en general. Y en Venezuela también se hizo un último estudio en el cual se consumía 3 gramos por día de estos omega 3 dosificados durante todo el día, más la terapia convencional en personas que sufren enfermedades del corazón, y se vio que los niveles de triglicéridos bajaron significativamente y los niveles de péptidos natriuréticos también en estos pacientes con síndrome coronario. ¿Qué alimentos nos aportan omega 3? Básicamente son los de origen animal, lo que es, bueno, el pescado, como la caballa, las anchoas, el salmón, el arenque, las sardinas, las truchas, las ostras, son los que tienen niveles más de omega 3, que es beneficioso para los niños, para las enfermedades cardiovasculares, bueno, porque tienen EPA y DHA. En cambio, los de origen vegetal, que es las semillas de chía, de lino, y también sus aceites, tienen omega 3, pero estas no tienen lo que es el EPA y el DHA, que es bueno para el corazón y para la parte del cerebro y de la visión. Solo los pescados son los que tienen, sí, DHA y EPA.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre la coenzima Q10. Esto es un compuesto que el cuerpo lo elabora de forma natural. Tiene distintos beneficios, ya que generan energía y actúa también como un potente antioxidante. Mejora también lo que es el rendimiento físico y va a disminuir lo que es la fatiga. Además, va a mejorar lo que es la salud cardiovascular y también se usa como un tratamiento coadyuvante en la aterosclerosis y en la hipertensión. Estudios se ha visto de que personas que tienen enfermedades al corazón tienen esta coenzima muy baja. Además, personas que tienen enfermedades renales, ya que esta coenzima se encuentra más en el corazón, en el hígado, en el riñón y en las páncreas. Los niveles bajos que se han podido ver son las personas que tienen diabetes, en personas con VIH, con el cáncer, el Alzheimer, personas de tercera edad y personas que tienen enfermedades al corazón. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Como mencioné, lo que es la edad, las enfermedades gástricas, porque va a haber una mala absorción de estos alimentos, niveles bajos de vitaminas, y también son los pacientes que toman medicamentos para la hipertensión, para disminuir el colesterol, los triglicéridos, ya que interfieren en la producción de esta coenzima. También las personas que fuman y toman alcohol, y también en entrenamientos que es muy intensivo. Aquí muchos estudios también han evaluado recién. En Suecia se dice de que un consumo prolongado de esta coenzima por 200 miligramos durante todo el día reduce lo que es el 50% de mortalidades por enfermedades cerebrovasculares. Otro estudio también donde se muestra unas mayores dosis, que es 300 miligramos durante todo el día, más la medicación convencional, también reduce lo que es el 43% de mortalidad por causas cardíacas y menores hospitalizaciones. Y otro estudio también en el 2022 en Italia, se vio que 2.500 pacientes que tenían fallo cardíaco, suplementando 100 miligramos más el tratamiento habitual, mejora en un 80% lo que es la piel, los edemas, menor problemas a respirar y empezaron también a dormir mejor. Otro consumo entre 120 miligramos, también las evidencias es que reduce los dolores de cabeza, migraña, ayuda en la prevención del Parkinson, también reduce lo que es la presión arterial, entre 200 miligramos a 100 miligramos. Entonces, la Agencia de Seguridad Alimentaria considera aceptable 200 miligramos, sin embargo, en niños, en personas que dan de lactar y personas gestantes, no se considera este uso adecuado. Para prevenir en general las enfermedades cardiovasculares, muchos estudios indican solo 100 miligramos, en cambio, personas ya con ciertas enfermedades cardiovasculares es entre 200 a 300 miligramos por día. Entonces, ¿qué alimentos nos aportan esta coenzima? Si bien es cierto, el cuerpo ya los produce, sin embargo, no es lo suficiente, o es que en personas con ciertas enfermedades lo tienen muy disminuido, entonces produce más efectos secundarios. En general, las vísceras, como el corazón de cerdo, el corazón de vaca, tienen esta coenzima en mayores cantidades. Sin embargo, no es lo suficiente. Por ejemplo, aquí 120 miligramos de corazón nos da solo 24 miligramos de esta coenzima. Pero nosotros necesitamos, en personas con enfermedades cardiovasculares, necesitan 200 miligramos. Entonces, al día se debería consumir entre 1 kilo o 1,5 kilos de estos tipos de vísceras, lo cual es muy difícil consumir, al igual que el omega 3. Por eso se recomienda siempre la suplementación conjunta de estos dos tipos de suplementos para poder prevenir o para tratar estas enfermedades, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, por la información, doctora Claudia. Esperamos poder volver a contar con usted y su participación en próximas charlas, webinars, ponencias o talleres.
Ahora sí quiero empezar con la ronda de preguntas. De hecho, hay algunas preguntas aquí. Gracias, doctora Heredia. Gracias, doctora Claudia. Voy a ir leyéndolas. A ver. Tenemos una primera pregunta que fue de aquí. Alonso. Alonso dice, mi madre tiene hipertensión, doctor. ¿Tiene que tomar medicamentos siempre? La hipertensión es una enfermedad crónica. Crónica significa que la va a tener hoy, mañana y siempre. Entonces, el tratamiento hipertensivo tiene que ser de por vida, salvo algunas condiciones donde la presión del paciente baja, pero por otras enfermedades. Por eso que es importante el control médico. Cuando un paciente recién se diagnostica de hipertensión, quizás los controles son seguidos, 15 días, un mes, 3 meses. Pero ya cuando el paciente llega a tener una presión estable, se pueden espaciar hasta cada 6 meses ni como mínimo, ¿no? Entonces, yo le sugiero que siempre acuda a su cardiólogo o a su médico de confianza para que pueda ver cómo va la presión y en base a eso, si está controlada tomando los medicamentos, seguir tomándolos. No cometamos el error de dejar la pastilla porque la presión ya está bien. Va a ser lógico que ya va a estar bien porque está tomando la pastilla. Lo deja, se dispara. Y quizás cuando se dispare va a estar más alta de la que empezó y va a necesitar más medicamentos. Y otro mito que tienen, doctor, pero ya estoy con la presión baja, voy a tomar la pastilla, ¿me va a bajar más? No, porque los medicamentos antihipertensivos a la cuarta semana del uso llega a un máximo de reducción de presión arterial y de lo que ya te ha bajado no te va a bajar más. Por eso no se asusten y tengan confianza. A veces la desconfianza es el principal factor de fracaso en el tratamiento inicial de los pacientes con hipertensión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Hay otras consultas, pero vamos con esta que es para la licenciada. ¿Tomar una copa de vino es bueno para el corazón? Nos preguntan. ¿Qué tal, doctora Claudia? ¿Nos está escuchando? Justo han hecho una consulta que quizá usted nos pueda ayudar, que preguntan si tomar una copa de vino es bueno para el corazón. Sí, bueno, la dosis recomendada para las personas que, bueno, quieren prevenir ciertas enfermedades como el corazón, se recomienda aproximadamente 125 cc al día, pero es de vino tinto. Todos los días sí se puede consumir, pero es una cantidad baja. Perfecto, entonces vamos con las cantidades moderadas. Ahora también, doctor Heredia dice, doctor Heredia, buenas noches. En mi caso tengo arritmia, dice Alejandra. Arritmia cardíaca. ¿Puedo hacer ejercicio? Claro que puede hacer ejercicio, no, un paciente que tiene arritmia no está contraindicado el ejercicio, por eso que su médico, cuando lo evalúa, tiene que ver que justamente la arritmia esté controlada, y lo ideal es que le haga una prueba de esfuerzo para que pueda dosificar el ejercicio. Entonces, tomando la pastilla para la presión, haciendo la prueba, perdón, la pastilla para la arritmia, haciendo la prueba de esfuerzo, se va a ver que la arritmia, el ejercicio está controlada, y en base a eso se le va a indicar el ejercicio. Usted puede hacer tantos kilómetros por hora, tantos minutos, etcétera. Pero lo importante por eso es que pase una evaluación médica de forma adecuada y con eso se le puede dar la recomendación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Acá hay otra consulta que dice, a ver si alguno de los dos en realidad puede responder esta. Dice si es bueno tomar omega para la memoria. Ya. Sí, lo ideal es que en general todas las personas adultas y niños consuman omega 3, porque lo que es muy difícil consumir todos los días una cierta cantidad de pescado, más que todo que es el DHA, que está en la parte de la memoria, que incluso previene el Alzheimer. Entonces, lo recomendable es que se consuma para prevenir estas enfermedades mínimo 1 gramo, que es, bueno, más o menos 2 cápsulas al día, luego de las comidas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora también preguntan, ¿y en el caso de que el paciente padezca migraña, puede tomar vino? Sí, bueno, dependiendo de cómo le cae, ¿no? Porque hay personas que han tomado y les ha ido bien y hay otras que no. Entonces, por eso es solo un poquito empiece con 50 cc o 100 cc. Así, pero días intercalados también.
Gracias por la respuesta. También consultan aquí, doctor Heredia, si tiene alguna recomendación para un paciente con insuficiencia renal para que mantenga su presión normal. El paciente renal es un paciente muy complejo de tratar la presión arterial, dependiendo si está en el prediálisis o está en la diálisis, porque hay que tener en cuenta que la diálisis limpia algunos medicamentos. Si está en la prediálisis, hay muchos medicamentos que no podemos usar. Por ejemplo, no podemos usar ninguno que termine en tan como el losartán o ningún, ¿cómo se llama?, que termine en pril, como el captopril o enalapril, por la creatinina alta. No podemos usar diuréticos porque terminamos matando más al riñón. Entonces, es todo un arte tratar a un paciente con enfermedad renal crónica avanzada y más aún con diálisis. Para eso es una evaluación estricta con el médico. A veces vamos a tener días que vamos a controlar bien la presión y días que no. Para ese control a veces usamos medicamentos como la metildopa, que no se usa comúnmente, el nifedipino, entre otros. Pero esa indicación solamente se le puede dar bajo evaluación y consulta médica. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la acotación y la respuesta. Acá tenemos otra consulta, licenciada Claudia, que dice si la coenzima Q10 es buena tomarla como cápsulas. Claro, solo una cápsula por día es lo suficiente, pero tiene que decir para personas con enfermedades cardiovasculares, 200 miligramos mínimo durante el día después de las comidas, ya sea el almuerzo, el desayuno. Perfecto, y aquí consultan también, como usted había mencionado anteriormente, CC. Sí, bueno, dependiendo de 100 mililitros. Gracias por la respuesta. Esperamos haberte ayudado, Pilar. Acá también nos preguntan, Fernando dice, el omega 6 produce ácido araquidónico, entonces no es bueno el omega 6, ya que el ácido araquidónico produce la COX-1 y la COX-2. Sí, lo que pasa es que en el omega 6, en general las personas consumen en exceso, lo cual no hay como una equivalencia con el omega 3. El omega 6 consumimos en los aceites que cocinamos día a día, en las preparaciones ya está el aceite de soya, aceites vegetales, el huevo, las carnes, ¿no? Entonces nosotros siempre, eso nunca nos falta, el omega 6. Entonces, pero tiene que haber una relación. Pero lo ideal es que se suplemente porque es muy difícil consumir. Perfecto. Acá, doctor Heredia, preguntan si los vapes son dañinos, así como los cigarros. El vape, de hecho, que es muy dañino. Justamente muchas personas que quieren dejar de fumar utilizan el vape, el cigarrillo electrónico, el lapicero como un método para dejar de fumar por lo que tiene la nicotina. Pero hay que tener en cuenta que el vape, por la nicotina misma que tiene, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estrés oxidativo. O sea, es dañino igual que el cigarrillo. Y también tiene algunos compuestos del mismo vape como el aldehído y el formaldehído. Entonces, no se sugiere vapear, o sea, si vas a dejar de fumar como parte del tratamiento, te han indicado algún tipo de dosis de vapeo para poder dejar de fumar, puede estar indicado, pero si vas a dejar el cigarro para vapear, no lo hagas, o sea, no, como diríamos, no reemplacemos una cosa con otra, porque tiene el mismo y tiene igual daño para lo que es la salud cardiovascular. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la recomendación. Esperemos haberte ayudado, Claudia. Ahora también nos preguntan, doctor Marco, yo sufro de presión arterial, no sufro de presión arterial, pero para controlar a mi corazón, igual puedo caminar 45 minutos 3 veces a la semana. Dice que no sufre de presión arterial, pero quiere saber si para controlar su corazón, igual él puede caminar 45 minutos 3 veces por semana. Lo recomendable es caminar 30 minutos 5 veces por semana o 75 minutos 3 veces por semana de una intensidad alta, y si es moderada, los 30 minutos 5 veces por semana. O sea, sí es recomendable caminar.
así no tengas la presión alta, así tengas la presión alta, así tengas sobrepeso, obesidad, tienes que caminar, porque la única forma de tratar de mantener la salud cardiovascular es con la actividad física recurrente. Así Tratar tenga de, él 66 años, indica, disculpe, doctor. con más razón, el adulto mayor tiene que caminar para mantener masa muscular, entonces tiene que hacerlo, tiene que caminar. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Esperamos haberte ayudado. Gracias a ustedes y a todos los que están participando. Acá hay otra pregunta que dice, doctor Heredia, un paciente de 44 años tuvo ACV. No se notaba las secuelas hace varios años y en la actualidad está lento en procesar. Lo que se le explica, además, o sea, lo procesa lento y también en su hablar. ¿Qué puede hacer en estos casos? Delia nos consulta. En estos casos, ¿qué hacer? Lo más recomendable es que pase con la doctora Connie, que es especialista en la parte neurocognitiva. No, tiene que pasar evaluación por neurología en general. Es que el tener ACV a los 44 años no es tan común. Entonces, ahí hay que pensar en cosas un poquito más extrañas. Hay que hacer estudios más profundos que son de la parte de neurología y justamente ver, porque si ya ha habido un evento, ya ha habido cierto daño, es muy raro que las secuelas, entre comillas, vayan aumentando conforme pasan los años. Entonces hay que pensar en nuevos eventos o alguna enfermedad que poco a poco lo esté deteriorando. Entonces no deje pasar más el tiempo y agende su cita con su neurólogo de su preferencia. Perfecto. Recuerden todos que de hecho nosotros tenemos muchísimas especialidades aquí en Edmecon, así que pueden escribirnos sin ningún problema a cualquiera de nuestras redes sociales para poder brindarles la información según lo que necesiten y la especialidad que necesiten. Ahora, acá hay otra pregunta. Doctor Heredia dice, ¿cuál es la relación entre el consumo de marihuana y su impacto en la salud cardíaca? Qué Nos bueno que hagan consulta esa, Yulisa. qué bueno que hagan esa pregunta. Es muy interesante porque justo se habla mucho del aceite de cannabis por ahí algunas personas que he conocido que han ido a la consulta médica conmigo, me han dicho que utilizan el aceite de cannabis concentrado para viajar, viajes astrales con un tema mágico religioso. Pero en realidad hay que tener en cuenta que el cannabis es una droga, entonces como droga se tiene que utilizar bajo prescripción médica para el tratamiento, el tratamiento del dolor crónico o bajo ciertas circunstancias en algún tipo especial de epilepsia. El cannabis como tal tiene un riesgo alto de producir arritmias cardíacas del tipo mortal, que es lo que es la taquicardia ventricular. Entonces, no se recomienda el uso de cannabis de forma indiscriminada. Correcto, no es recomendable, o sea, no vas a escuchar a ningún médico que te diga, toma cannabis, te va a ayudar, no, o te va a abrir la mente, te va a ayudar a ser más inteligente, no, lo recomendable es no hacerlo. Ya es otra cosa que cada persona tome la decisión sobre su cuerpo, pero no es recomendable utilizar el cannabis porque produce arritmias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esa aclaración. De hecho, muy interesante pregunta, Yulisa. Gracias por hacerla y gracias a todos los que dejaron sus preguntas el día de hoy en este webinar, en este espacio, justamente que es para poder interactuar y hacer este tipo de preguntas. Como ahora ha llegado una de Ernest que nos dice, ¿cómo evaluar la magnitud de riesgo en una persona de 57 años con hipertensión arterial en caso quiera estar en provincia, estando justamente en altura? ¿Hay alguna recomendación puntual? Muy buena pregunta y justamente acotación de lo que ha pasado hoy día con el congresista, Nano Guerra. Lamentablemente él se fue a la altura, quizás no ha tenido controles. He leído la noticia hace ratito que lo que es la autopsia ha salido que el congresista tuvo un infarto agudo a miocardio y era obvio, era lógico que iba a hacer eso porque es la principal causa de muerte súbita en mayores de 40 años. ¿Quieres ir a la altura? ¿Eres hipertenso? Pasa tu consulta médica, que tu cardiólogo te haga tu prueba de esfuerzo, te pida tu perfil de lípidos y evalúe junto con esto tu riesgo cardiovascular y en base a los resultados te va a dar la recomendación si puedes o no viajar a la altura. Recuerda que es una recomendación porque al final el que decide ir o no a la altura
es el mismo paciente. Es lo que me ocurre en la práctica diaria en el Instituto del Corazón. La mayor parte de pacientes que vienen de provincia vienen de Juliaca, de Cusco, de lugares que son de altura. Y según la recomendación médica, ¿qué te dice? Que estos pacientes deberían quedarse como mínimo 6 semanas en lo que es la costa, luego del evento cardíaco, para recién regresar, pero lamentablemente hay otros factores socioeconómicos, socioculturales que no permiten que el paciente se quede en Lima a que pase este tiempo, y ellos toman el riesgo, porque eso sí se lo digo muy claro. La recomendación es que no viajen, pero si usted por necesidad económica, no sé, X, Y motivo, tiene que viajar, lo hace bajo su riesgo. Algunos van con bien, otros quizás no, pero como les digo, la recomendación está. Por eso que cuando pasa la evaluación médica, nosotros recomendamos, no obligamos. Tengan en cuenta eso. Perfecto, doctor. Y aquí una última consulta que dice, una pregunta fuera de tema. Dice, ¿qué pasa si un paciente toma fenitoína, tableta por error, pensando que era diclofenaco? Bueno, la fenitoína en realidad es un antiepiléptico. En una tableta no le va a hacer nada. Normalmente nosotros le tenemos miedo a las dosis altas de fenitoína porque tienen un efecto proarrítmico, pero son dosis muy elevadas. Entonces no tendría por qué preocuparse si tomó una fenitoína. Siempre tiene que revisar bien lo que está tomando, leerlo para poder tomar. Pero no tiene por qué preocuparse por una sola fenitoína. Perfecto. Aquí una pregunta, de repente, aquí la licenciada Claudia nos puede ayudar, que dice si el consumo de Volt, Red Bull o bebidas energizantes que consumen a menudo, ¿de qué manera podrían afectar al corazón? Ya, el consumo de estos tipos de bebidas, bueno, yo lo recomiendo mayormente en personas que realizan actividad física muy intensa, porque además que tiene añadido azúcares y otros compuestos, ¿no? No se recomienda en personas que tienen enfermedades del corazón porque se da aumenta lo que es la presión arterial, hay un mayor gasto cardíaco y las palpitaciones, todo eso también aumenta. Entonces yo no lo recomiendo. Perfecto, gracias, licenciada Claudia. No sé si usted, doctor, desea complementar si este tipo de bebidas pueden afectar al corazón. Claro que afectan al corazón, sobre todo en pacientes que ya tienen alguna cardiopatía de base. Y no solamente los energizantes tienen lo que es cafeína, y las cafeínas en altas concentraciones pueden subir la presión, producir arritmias, taquicardias. Tiene muchos efectos deleterios en lo que es el sistema cardiovascular. Entonces, no es recomendado tomarlo de forma habitual esto, excepto en pacientes o personas que hacen ejercicio intenso, que estén en entrenamiento y no tengan enfermedad cardiovascular. Ellos quizás puedan tomar, pero no se recomienda. Y peor aún si lo van a mezclar con bebidas alcohólicas, porque hay la costumbre de mezclar el Red Bull con el whisky. Entonces, no se debería utilizar justamente las bebidas energizantes. Perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por participar. Voy a dejarlos de repente, primero empezamos con la licenciada Claudia con unas 2 últimas recomendaciones en base a su visión como nutricionista sobre lo que es salud cardiovascular para que quede totalmente grabado en todas las personas que están hasta ahora acompañándonos. Ya. Bueno, yo recomiendo el consumo de omega 3, que es básicamente de los pescados. Entonces, lo ideal es que consuman 3 veces por semana a 2, y de preferencia tiene que ser también lo que es sancochado, ya que al freír se elimina todas las sustancias, todo lo beneficioso del pescado. Entonces, siempre es sancochado. Y con el tema de la coenzima Q10, si bien es cierto, estas personas con enfermedades cardiovasculares es necesario que se suplementen este tipo de coenzima porque los niveles en ellos están muy bajos. Entonces, se tendría que comer, como mencioné, 1 kilo de vísceras por día para cumplir todo este requerimiento que necesitamos. Entonces, una pastilla por día, una cápsula de esta coenzima va a ser muy beneficioso, además que es antioxidante, también nos brinda energía y bueno, otros muchos beneficios como ya lo mencioné.
Muchísimas gracias por estas dos Gracias. últimas recomendaciones, licenciada Claudia. Ahora vamos con el doctor Heredia. Si tiene por ahí algunas dos recomendaciones que desee que las personas que están justamente conectadas hasta ahora se lleven en su memoria. Primero, cumplan con el pactos. Es lo más importante, y hemos hablado del pactos durante toda la charla. Es importante que cumplan con eso, controlen su presión arterial, lo que es cómo se llama, la alimentación, el colesterol, todo lo que hemos hablado del pacto, tienen que seguirlo. Primera recomendación. Y segunda recomendación, por favor, acudan a un control médico, no estén en casa, no piensen que no les va a pasar nada. Nadie está libre de un evento cardiovascular súbito, como por ejemplo han tenido hoy día el ejemplo del que fuera congresista Nano Guerra. Tengan en cuenta eso. Nadie está libre, nadie está libre. Tengamos los recursos económicos o no, una enfermedad cardiovascular les da por igual a todo, al que tiene y al que no tiene. Así que vayan a un control médico, es más vale prevenir que lamentar. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por la participación el día de hoy, sobre todo por el tiempo que se tomaron para poder responder cada una de las preguntas que hemos tenido. Gracias sobre todo a las personas que se han quedado con nosotros hasta el final y por participar, que en realidad es justamente el propósito de estos espacios, poder interactuar en tiempo real con los ponentes para que así podamos llevarnos y sacar el jugo al máximo de esta charla, que el día de hoy fue sobre la salud cardiovascular por el Día Mundial del Corazón, hoy 29 de septiembre. Quiero, antes de poder despedirnos, quiero agradecer otra vez al laboratorio MSN, porque gracias a ellos podemos ayudar a contribuir justamente con la información, con este espacio, con los ponentes que tenemos también el día de hoy, que se sumaron a poder dar nuestro granito de arena para la prevención en salud cardiovascular. Gracias al apoyo del laboratorio MSN y también, por supuesto, a nuestra linda comunidad de EdmeCon, que sin ellos no sería posible poder tener esta participación activa que tenemos con las charlas, ponencias, webinars, conversatorios y talleres que nosotros en EdmeCon tratamos de impulsar día a día, semana tras semana. Y hemos venido, de hecho, realizándolas por varios años. Gracias a ustedes, comunidad EdmeCon, gracias a los doctores que nos acompañaron el día de hoy y gracias MSN. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como EdmeCon Salud en Facebook, EdmeCon también Perú en Instagram, también nos encuentran como en YouTube, como EdmeCon. Tenemos diferentes grupos de diferentes especialidades, como había mencionado también hace unos minutos, para que ustedes puedan consultar sin ningún problema y encontrar la especialidad que ustedes desean para poder tratar algo que ustedes justamente deseen tratar. Tenemos muchísimas especialidades en EdmeCon y como dije, en Instagram nos encuentran como EdmeCon Perú. Siempre estamos publicando en nuestras redes sociales los espacios informativos que tenemos 100% gratuitos y 100% virtuales para todos ustedes. En YouTube también estamos y para que no haya excusas, también estamos en Spotify, con un formato de audio para que puedan escuchar las charlas cada vez que lo necesiten sin ningún problema e inconveniente. Muchísimas gracias por conectarse, de verdad. Muchísimas gracias, licenciada Claudia y doctor Heredia, por el espacio el día de hoy. Esperamos contar con ustedes nuevamente en una próxima oportunidad para un espacio así como hoy lleno de información. Gracias, MSN. Ahora sí, los dejo con la despedida de los doctores y finalizamos la ponencia. Gracias.